Hola, muy buenas a todos, bienvenidos en Economía y Debate. Estoy aquí hoy con Carlos López Blanco, un gran experto del mundo digital y tecnológico. Carlos es abogado del Estado, es presidente de la Comisión Digital de la Cámara de Comercio aquí española y es parte de la Fundación ESIS, siempre en España. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Es un placer, como siempre. No es la primera vez que nosotros conversamos, ¿no? Encantado como la primera vez. Bueno, ¿de qué conversamos hoy? Hoy conversamos de tecnología y geopolítica. El día 11 se ha concluido la cumbre de París sobre el tema de la inteligencia artificial. Entonces, en consideración del hecho que en este mundo menos globalizado, cuanto menos donde la globalización ha subido después de la pandemia y las guerras una herida bastante importante, han empezado a volver palabras que estaban un poco olvidadas, como lo de la autonomía, de la independencia, sobre todo energética, de recursos naturales y de la competitividad, sobre todo en términos tecnológicos. Hablando obviamente de inteligencia artificial como una de las claves de futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo enmarcas tú la cumbre de París y por lo tanto la visión europea en este mundo donde la competición es claramente en este momento entre Estados Unidos y China, donde ya China no copia y se adelanta también con hipótesis tecnológicas que son menos costosas y además más eficientes? Entonces, ¿cuál es tu visión en tanto de la cumbre de París y luego entramos un poco más? Vamos a ver, lo primero es que vivimos un momento en que estamos en una encrucijada desde el punto de vista geopolítico, un cambio que yo creo que estaba previsto y que porque todo el mundo pensaba que una nueva presidencia en Estados Unidos era una hipótesis posible, pero al que nos estamos enfrentando en sus consecuencias en estos momentos. Yo creo que es muy pronto para poder hacer un análisis fundado de lo que va a pasar en los próximos años. Lo que hemos visto en París pues es una vez más la existencia de dos visiones de cuál tienen que ser las políticas públicas en el mundo digital. La visión americana y la visión europea. La visión americana, en la que la visión de las políticas públicas y de la regulación en materia digital estaba basada en el principio de intervención mínima, y una Unión Europea que ha encontrado su sitio en el siglo XXI en esta idea de aprovechar lo que Anu Bradford llamó el efecto Bruselas y ser el gran rule setter de la regulación y políticas digitales. Lo que pasa es que en los últimos años, en la administración Biden, pues hemos visto una cierta aproximación de perspectivas, de la perspectiva americana hacia la perspectiva europea. Hemos visto, por ejemplo, pues la presidenta Khan de la FCTC, muy agresiva como las autoridades de competencia europeas hacia las empresas digitales. Hemos visto al Departamento de Justicia abriendo un procedimiento antimonopolio contra Google. Hemos visto algunos estados como California estableciendo regulaciones de privacidad muy parecidas a las europeas. Pero esa tendencia se quiebra de una manera radical con la nueva administración. Y además en la nueva administración americana, pues yo creo que está cristalizando lo que desde mi punto de vista es el cambio más importante de la política americana en los últimos 20 años. Y tiene que ver con la posición de Silicon Valley en el mundo de la política. Tradicionalmente el Silicon Valley ha sido un aliado del Partido Demócrata, que además lo ha hecho siempre en esto que llamarían los americanos arm's length, ¿no? Con un poquito de distancia, ¿no? Por decirlo de una manera llana,
tenía simpatías demócratas, pero no se metía en política. Lo que nos encontramos ahora es un grupo de grandes empresas o de dueños de grandes empresas, magnates de la industria digital, que han decidido tomar parte activa en la política. Y eso es Musk, pero sobre todo Peter Thiel y el vicepresidente de los Estados Unidos, que nadie se tiene que olvidar que trabajó con Peter Thiel, se hizo rico con Peter Thiel, y Peter Thiel y Musk son los que le pagan la campaña para el Senado. Entonces estamos en el principio, yo creo que de un cambio radical. Se va a acabar esa aproximación de la visión americana y la europea. Yo creo que vamos a ir hacia un cambio radical, hacia un fortalecimiento de la idea de que no hay que regular el mundo digital, que el mundo digital tiene que estar exento de regulación. Y si queremos una prueba dentro de esta orgía, porque no se puede llamar de otra manera, de executive orders que ha tenido el nuevo presidente de los Estados Unidos, una de las primeras ha sido derogar la executive order de inteligencia artificial que había aprobado la administración Biden, que era un ejemplo de este fenómeno que venía diciendo yo, de aproximación, de cierta aproximación, siempre limitada, de la visión del mundo digital desde el punto de vista político en Estados Unidos hacia la visión europea. París cristaliza eso. París, lo que hemos visto en París ha sido al vicepresidente de Estados Unidos reafirmar esa idea de que la política regulatoria en el mundo digital tiene que ser mínima, y frente a ello una Europa que piensa que la inteligencia artificial tiene que ser objeto de una regulación. Bueno, esto es un poco un vicio eterno europeo, ¿no? Pero las últimas noticias, las declaraciones también de la presidenta de la Comisión, lo de pensar no solo a regular, que además regular lo que no controlas es complicado, es de una voluntad de invertir también para crear gigafactories importantes en Europa, con un capital público que me parece bastante limitado, de 50.000 millones de euros, y con la esperanza que se activen los 150.000 millones de privados, de fondos privados. Entonces, esto lo ves como un cambio de tendencia y piensas, como dice la von der Leyen, que todavía estamos a tiempo para competir. Y honestamente estoy un poco, me lo creo poco, pero quiero saber lo que piensas tú. Estamos a tiempo para competir con China y con Estados Unidos. Sí y no, y me explicaré después, pero voy a empezar con una reflexión sobre la vocación regulatoria de la Unión Europea. Yo creo que a veces se dice, Europa tiene que regular menos. Y el problema de Europa es que hay mucha regulación. Y yo creo que no ese es el problema. Primero, porque una institución en construcción como es la Unión Europea solo puede avanzar fijando normas comunes. Y eso es la regulación. Por tanto, la regulación es intrínsecamente necesaria para la construcción de Europa. No puedes construir Europa sin establecer reglas comunes, y eso es la regulación. Por tanto, yo no creo que el problema de Europa en general ni del mundo digital sea que se regule mucho o poco. Desde mi punto de vista, el problema es que se regula a veces mal. Se hacen regulaciones demasiado complejas, se hacen regulaciones que no siempre están pegadas a la realidad. Yo creo que ese es el problema. Y es donde... Perdona si te interrumpo y así sí, claro. Puedes seguir, ¿no? El tema de la regulación respecto al mundo americano, ¿no? El mundo americano, que también tiene leyes que son estatales, además cada una un poco distinta de la otra y tal, pero como dices tú, es una legislación mínima y se funda en la, diciamo, en la jurisprudencia, es decir, que al final, en función de la evolución, si existe un problema, se afronta, se hace una sentencia y esta sentencia sirve para
para el resto de los casos similares, ¿no? Mientras que en Europa lo que se quiere es cerrar el marco en un mundo, que el mundo tecnológico, que es imprevisible en su evolución y va muy rápido. Entonces la ley está siempre por detrás de la... Pues que esta la ley siempre tiene que estar por detrás. Vamos a ver, en el tema digital Estados Unidos juega con una ventaja y es, si me permites la broma, si tienes el Plan General de Contabilidad, tampoco necesitas regular tanto. Si tú tienes a las empresas allí, claro, tienes la sede allí, tú tienes muchos instrumentos todo ya, ¿no? Para hacer tu política regulatoria sin necesidad de hacer una regulación intensa. Sobre todo si tus empresas son globales y si tú regulas, sabes que inmediatamente todos los demás países van a regular igual. Por tanto, ahí hay una mayor intervención de la que parece. Segundo, Europa es como es, y Europa no se puede concebir sin el Código Civil francés. Nos guste o no nos guste, a mí personalmente me gusta. Yo creo que el sistema jurídico europeo tiene grandes ventajas sobre el mundo anglosajón. Y no tiene por qué ser un obstáculo para el desarrollo de la economía, no lo ha sido. La regulación siempre tiene que ir por detrás de la realidad. Cuando la regulación va por delante de la realidad, nos encontramos con ingeniería social. Y la ingeniería social es muy peligrosa. El problema es que la regulación tiene que intentar no ir muy retrasada y ser suficientemente ágil y flexible. Yo creo que ese es el problema fundamental. Pero tú piensas que entonces esta voluntad de invertir, de dar un papel a Europa... Vamos a ver, sí y no, me explico. Tú dices, vamos a ver, ¿cuáles son...? Aquí hay que distinguir dos elementos muy importantes, que a veces no se distinguen lo suficiente, que es la economía digital y la digitalización. Son dos mundos muy conectados pero distintos. La economía digital es ahí donde Estados Unidos y China son líderes indiscutibles, son las empresas tecnológicas, son las que generan software, las que generan hardware. Y luego está la digitalización, que es un proceso de cambio social y de transformación de toda la economía. Es decir, la asunción por parte de las empresas de los medios digitales y competir sobre eso. A mí me preguntas, ¿Europa puede competir a corto y medio plazo con Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial de frontera y sobre todo en materia de computación cuántica? Mi respuesta es que no. Y es una ingenuidad pensar lo contrario. Entre otras cosas porque si tú ves los números de lo que invierte cada año China, hasta donde podemos saber lo que invierte China o Estados Unidos y lo que invierte Europa, ves que hay una gran diferencia. Porque además hay un retraso que hay que compensar. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Europa no tiene papel en el siglo XXI, en el mundo digital? Yo creo que no. Yo creo que ese diagnóstico con que Europa entra en el siglo XXI como el gran perdedor, yo creo que no es cierto. Europa en los últimos 25 años ha avanzado mucho y ha encontrado su sitio en el mundo digital, que no es solo la regulación, es enfocar todas las políticas públicas en materia digital a la aceleración del proceso de digitalización. Y hoy vemos que en Europa muchas empresas están mejor digitalizadas que las empresas americanas. Y hoy vemos empresas como Inditex, por ejemplo, que están compitiendo extraordinariamente bien con los grandes gigantes tecnológicos en su negocio, o los bancos europeos, o las energéticas europeas. Cuando tú comparas el grado de digitalización de un banco europeo, especialmente los españoles, con los bancos americanos, están mucho mejor digitalizados. Y eso yo creo que la estrategia es ahí donde se han enfocado los recursos del Next Generation, y yo creo que ese proceso de digitalización a medio y largo plazo le puede permitir a Europa ganar otra vez competitividad. ¿Cómo? Precisamente porque si tú digitalizas bien la sociedad, la economía, generas una demanda muy sofisticada que al final acaba alimentando la oferta. Pero hoy primero hay que ser realista. Yo creo que eso no quiere decir que Europa no tenga que gastar dinero en inteligencia artificial, en desarrollos de computación cuántica, en todo este tipo de cosas. Lo importante para la competitividad europea, yo creo que es
mejorar la regulación, reducir la intensidad regulatoria, que yo creo que eso sí que es muy necesario, gastar bien donde hay que gastar y sobre todo, vamos a ver, Europa tiene que profundizar en los mercados únicos y en las barreras de todo tipo. Ese es el gran... Bueno, eso es el gran desafío de Europa en todas las cosas, en la defensa, en todo, ¿no? Eso es. Entonces, ahí es donde yo creo que está el verdadero... Existe otro problema, yo creo, que es un hándicap para el desarrollo también tecnológico europeo, en relación al hecho que la cantidad de datos que se procesan siga aumentando y la inteligencia artificial hará que esto aumente de manera, diría, exponencial, ¿no? Que es el tema de los recursos naturales y de la energía. Porque cuando se habla de digitalización, de inteligencia artificial, de tecnología, se piensa que esto no consuma, ¿no? Y consuman muchísimo, muchísima energía, muchísima agua para refriar los ordenadores, digamos, todo lo que es ligado al mundo tecnológico. Entonces, Estados Unidos tiene independencia energética total, China tiene independencia energética, Europa no tiene independencia. Francia está aventajada por el hecho del nuclear, los otros países han renunciado al nuclear, Italia ya no lo tiene de hace mucho tiempo, entonces yo creo que esto podría ser un gran hándicap que de cualquier manera confirma el pesimismo en cualquier sentido de poder competir con armas parecidas, ¿no? Sin duda. Yo esto reafirma lo que decía antes. Yo creo que los desafíos de Europa tienen que ver mucho con el desarrollo digital, pero tienen que ver mucho con problemas básicos del propio desarrollo de Europa como mercado único. Esta es una de las paradojas del desarrollo tecnológico. Es decir, cada vez avanzamos más en el desarrollo tecnológico y resulta que los cuellos de botella están donde siempre. Y están en la energía, están en los recursos naturales. Primero, yo creo que no hay que alarmarse en exceso a medio y largo plazo, porque la experiencia nos demuestra que estos problemas se acaban encontrando determinadas soluciones. Por ejemplo, nos hemos excitado todos mucho con esto de DeepSeek y de la inteligencia artificial china. Una de las grandes novedades que parece ser que consume menos. Consume menos, costa menos, todo. Entonces, yo creo que por ahí también vamos a encontrar. Hay una cosa que a veces se olvida, y es que los nuevos sistemas de inteligencia artificial, la siguiente generación, una de sus características es que va a necesitar menos datos para obtener resultados mejores. Pero evidentemente esto es un tema que Europa se tiene que plantear. Yo creo que la solución que ha dado Europa, que es la de fomentar las energías limpias, que además en estos momentos con la guerra de Ucrania se ha visto que era una estrategia adecuada pero insuficiente. Yo creo que Europa en esto y en muchas cosas tiene que mirarse al espejo. Yo creo que de lo que está pasando ahora, la buena noticia es que a Europa le pone frente al espejo de sus problemas. Y uno de sus problemas es la autonomía energética. Entonces yo creo que es adecuado que Europa haya establecido como prioridad el desarrollo de energías limpias. Yo creo que eso es muy importante, pero es insuficiente. Y entonces yo creo que tarde o temprano, yo creo que en los próximos años vamos a ver a la Unión Europea romper muchos tabús. Y va a romper el tabú de la defensa, va a romper el tabú de la seguridad y la ciberseguridad. Van a caer muchos frenos al desarrollo europeo, porque no tiene alternativa. Y uno de ellos va a ser el de la energía. Y yo creo que de una manera u otra pues vamos a volver al replanteamiento de la energía nuclear como una de las nucleares. Se vestirá y diremos que hemos inventado la energía nuclear limpia, las minicentrales nucleares, como sea, pero es evidente, yo creo que vamos a ver en los próximos años muchos cambios en la Unión Europea. Los vamos a ver porque no hay alternativa.
Y yo siempre recuerdo, para entender la Unión Europea, siempre hay que acordarse de aquella frase de Monnet que decía que la Unión Europea o Europa se forja a base de crisis. Y en estos momentos Europa sufre una crisis. No es intensa en el sentido de que fue intensa la guerra de Ucrania, fue intensa la crisis del 2008, pero es muy profunda porque le obliga a Europa a replantearse muchas políticas. Y yo creo que la política de defensa, la política exterior, la política energética y sobre todo la necesidad de profundizar en el mercado único. Porque la Europa post-Brexit es una Europa paradójica, donde como hemos perdido al país que era el gran campeón del mercado único, ahora nos encontramos con una Europa políticamente más cohesionada, institucionalmente más fuerte, pero donde las barreras al desarrollo del mercado único no han descendido. Entre otras cosas porque el gran campeón del mercado único era el Reino Unido, que era el que estaba siempre apretando para que el mercado único se produjera, que era en realidad lo que más le interesaba a los británicos de la Unión Europea. Entonces, ese problema lo tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver profundizando en todas estas políticas. Yo creo que la apuesta, volviendo al tema digital, que la apuesta de la estrategia digital europea, no sé si es buena o mala, probablemente es la única posible. Yo creo que lo que tiene que hacer Europa es profundizar en la ejecución de acelerar el proceso de digitalización de la economía europea, sin perjuicio de, evidentemente, invertir lo necesario, pero de manera realista, en inteligencia artificial, en computación cuántica, porque un nivel de desarrollo hay. Pero yo a veces, cuando oigo a algunos dirigentes de la Unión Europea decir que Europa va a pugnar por el liderazgo en computación cuántica, pues... No, está claro. No, yo, para concluir esta conversación, es súper interesante, Carlos, muchísimas gracias. Quiero hacer un comentario, ¿no? Al final todo esto solo se puede hacer invirtiendo. La colaboración público-privada es fundamental porque en lo público solo no podemos, sobre el dinero público no podemos contar, considerando ya el endeudamiento complejo. Pero vamos, de inversión está, bueno, el Draghi lo ha dicho en su comentario, en su presentación, ¿no? Y las inversiones son muchas porque tienen que ser inversiones en energía, en recursos naturales y autonomía energética, en defensa y también en tecnología. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, esperamos que Europa, en vez de ocuparse de cosas de detalles, se ocupe más de cuestiones estratégicas, que son exactamente estas, donde yo creo tiene que centrar su atención. Pero seguramente tendrá que hacer el salto a una unión fiscal, por lo menos sobre estos temas, porque si no, son palabras que no se convierten en hechos. Absolutamente. Vamos a ver, yo sobre el informe Draghi. Lo importante del informe Draghi, que yo creo que es un gran programa para la Unión Europea, no es el informe Draghi. Lo importante del informe Draghi es por qué existe el informe Draghi. Es decir, el informe Draghi no es un informe que el señor Draghi un buen día se levanta en su casa y decide hacer, sino que es un informe que la presidenta de la Comisión Europea le ha encargado, diciéndole además cuáles son los elementos esenciales que tiene que contener ese informe. Luego ese informe en realidad, que eso es muy europeo, es decir, vamos a pedir un informe para decir que estamos... Ese informe en realidad, y yo creo que eso es una buena noticia, va a ser el programa de la Unión Europea en los próximos años. El problema de fondo de la Unión Europea, con todo esto que hemos hablado, yo estoy totalmente de acuerdo, es que tiene que aprender, vamos a ver, la Unión Europea es un éxito excepcional. Es decir, cuando ves a la Unión Europea con distancia y dices, ¿por qué existe la Unión Europea? Te das cuenta que ha sido uno de los grandes éxitos de la historia, ¿no? Sí, yo diría casi inesperado, considerando la historia. Su gran misión histórica era
en el siglo XX que no volviera a haber una guerra en Europa. Y nadie piensa que va a haber una guerra intraeuropea. Ya otra cosa es si va a haber guerras en Europa o no. Pero hoy Europa tiene que aprender a vivir a los ritmos del siglo XXI. Ese es el gran desafío de Europa. Porque ahora lo que vamos a ver en los próximos años es una aceleración de la toma de decisiones políticas. Estamos viendo que Estados Unidos en un mes, yo creo que el nuevo presidente de Estados Unidos, en su segunda, es un señor que aprende, y en su segundo mandato ha aprendido algo que cualquier político avezado sabe. Cuando llegas al poder, todo lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y es lo que está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Los ritmos de las decisiones se han acelerado y Europa tiene que aprender a acelerar sus ritmos en las tomas de decisiones. Yo no soy pesimista, y precisamente no soy pesimista porque he visto cómo ha reaccionado Europa a la crisis de 2008, que fue un desastre, y en cambio en el año 20 supo reaccionar bien. Europa aprende. Y además Europa tiene una gran ventaja, y es que para Europa avanzar es difícil, retroceder es imposible. Es imposible. Con lo cual, yo creo que el gran reto de Europa, aparte de los que hemos hablado, el gran reto cultural de Europa, y es difícil porque eso significa acabar con muchas zonas de soberanía residual de los estados, pero hay que acabar con ello, y es la necesidad de que Europa tome decisiones al ritmo que exige el siglo XXI y no el ritmo del siglo XX. Y ese es un desafío en el que yo insisto, y para acabar, ni soy pesimista sobre Europa, y creo que Europa tiene un modelo de desarrollo en el mundo digital que no le va a permitir ser el gran líder en el mundo digital del siglo XXI, pero sí encontrar una estrategia que le permita pues, tener su espacio, ser relevante en ese mundo y sobre todo a medio y largo plazo tomar algunas ventajas competitivas que tengan que ver con el proceso de digitalización de la economía, que yo insisto, Europa lo está haciendo bastante mejor que otras regiones del mundo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Nosotros hablaremos más adelante para ver si estas esperanzas o estas hipótesis que estamos haciendo, esta aceleración que es necesaria, porque todo va muy rápido, las decisiones, lo demás se la toman, como dices tú, rápidamente. Vamos a ver si efectivamente va a pasar, ¿no? esta aceleración europea. Y lo comentaremos. Por lo tanto, más nos vale. Exacto, más nos vale. Entonces, muchísimas gracias, y a todos los que habéis escuchado esta entrevista, os doy cita a la próxima. Hasta luego.